muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Realmente estoy encantado. Es lo que más me gusta, hablar de animales o hablar de fotos viejas. Luego el resto de cosas, pues trabajo. Y gracias, me ha gustado tu presentación, perfecta. Cuando te presentan en los sitios, normalmente te leen un discurso, pero no te dicen, y has dicho realmente lo que yo aporto. Y lo que yo aporto en general es entusiasmo en las cosas que hago. No soy una persona muy lista, tampoco soy tonto, no soy una persona muy lúdica o no soy una persona muy sesuda, sí lo soy, pero sobre todo lo que soy entusiasta, y esto es una de las partes de mi entusiasmo, ¿no? Y es lo que yo creo que lo que tenemos las personas que nos dedicamos a la creación es creer en lo que hacemos, lo que tenemos que, quiero decir, que potenciar y sobre todo transmitir, ¿no? Transmitir el entusiasmo, que es lo que nos mueve, ¿no? A inventarnos el mundo, a plantear nuevas preguntas al mundo y, bueno, pues en este caso a contar el tiempo, a contar la vida, a contar cómo el ciclo se llama contar el tiempo, pues sí, contar el tiempo. En este caso contar el tiempo o agarrarlo el tiempo, jugar con el tiempo, jugar con sus reflejos o con lo que sea, ¿no? Vamos a ver, cuando he llegado aquí me he impresionado tanto con este lugar, con esta pantalla, pero si queréis apagar las luces del público se va a ver mucho mejor porque es lo que da reflejo para que sea más espectacular, porque he cambiado la conferencia entera, ahora se ve mejor, ¿no? ¿Se ve mejor así? Vale, gracias, porque le he cambiado, porque he dicho, ante esto implica, iba a poner hasta música, de todo, ¿no? Y he dado un cambio para jugar y sobre todo emocionarnos con las imágenes, lo que se trata es de eso, ¿no? Estas imágenes yo no las colecciono por tener, o no soy una persona, curiosamente, que acumulo de esa manera diogénica, no ese es el porqué de toda esta historia. Bueno, pero voy a empezar la conferencia. Cierro esto. Joder, qué raro, no veo a nadie, pero... Y eso me voy a tener que imaginar que hay gente, pero es por la luz, ¿eh? A ver, sí. Hola, chicos. Bienvenidos. Sí, ahora os veo un poquito. Vale, porque lo veo un poquito, sí, ahora sí. Se ve bien, ¿no? Sí, prefiero veros, porque si no estoy hablando en abstracto. Bien. Hago muchas cosas, pero una de las cosas que hago cuando empezaba a hacer mis cosas es el coleccionar fotografías. Os cuento la historia, que creo que lo resumo en la difusión que se ha hecho de esta conferencia, y la he leído ahora, te la escribí, me lo pediste, te lo hice al momento y lo he leído hace un rato, porque no me acordaba de... Pero bueno, es al fin y al cabo lo que venía a contar, ¿no? Yo empecé a estudiar Historia del Arte estudié Historia del Arte y me centré cuando quise plantear una tesina y luego la tesis en temas de fotografía. Me fue imposible, estoy hablando del año 89, encontrar directores que quisiesen trabajar en fotografía. En la Complutense estoy hablando, no encontraba. Al final me centré en las revistas de los años 70, 80, bueno. Y bueno, dentro de esa historia, pero bueno, mi pasión era realmente quererme centrar, es lo que yo quería hacer, trabajar sobre fotografía, que era un ámbito que en el mundo del arte empezaba a tener efecto, que en el que yo estaba ya trabajando en galerías, pero todavía no se acababa de fundir lo que era el mundo grande, el gran espectro del arte contemporáneo, se empezaba a fundir con el otro ámbito totalmente diferencial, que era el ámbito de lo fotográfico, ¿no? Siempre estuvieron casi 150 años separados y, bueno, pues, tendría que dar una conferencia aparte para explicar lo que es esa fusión y cómo las artes plásticas empiezan ya a nutrir sin complejos de lo fotográfico y empiezan a aceptarlo como algo, como obra, ¿no? Como obra que hasta ahora no tenía sentido, ¿no? Le empiezan a dar la categoría ya para entrar en esos espacios de privilegio, ¿no? Bueno, esa es la época cuando yo empiezo a estudiar, y bueno, empiezo a estudiar los autores que más me interesan, que me van fascinando, que yo al mismo tiempo era fotógrafo, tengo formación de fotógrafo, y bueno, no sabía si dedicarme a dedicar toda mi vida o a gestionar las fotografías de los demás, las fotografías, el arte, es decir, ser gestor cultural, o dedicarme a mi propia creación. Como sabía que lo otro me iba a morir de hambre, y yo soy manchego, y los manchegos, como los
extremeños hemos pasado mucho hambre en el pasado y lo tenemos tenemos que ser muy prácticos, ¿no? Entonces, no, digo, me voy a dedicar al otro, que el otro pagan y el otro me voy a morir de hambre. No es así de como me lo planteé, pero realmente yo creo que en el fondo vi que lo que tenía que era subsistir y es la mejor forma y que me gustaba al mismo tiempo también, ¿no? Y mi trabajo fotográfico, que es muy desconocido, aunque puse en alguna galería, como Boades, etcétera, pues lo fui aparcando y escondiendo, incluso nada más empezar yo a trabajar con el trabajo de otros, a no trabajar con el mío. Creo que he hecho 2 o 3 exposiciones, pero siempre como artista invitado y siempre como casi pidiendo perdón. Yo no creo que deba ser una persona juez y parte en esta historia, ¿no? Y se crean unos intereses que no son sanos. Bien, os cuento, yo en el año 91, una mañana, parte un día mágico, y esto lo digo así, porque como estamos en familia y conozco a la mitad de la gente que hay aquí, lo puedo decir así, es verdad. En el año 91, un sábado por la noche, salgo en Madrid, una noche de septiembre, un sábado, y conozco una persona que acabamos en la cama y que luego al final estuvimos 9 años enteros juntos. Fue mi novio durante esos 9 años, un amor muy bueno y una persona fundamental en mi vida, siempre lo será. Pues ese mismo día que conocí a esa persona, es así, lo digo así, no tengo ningún pudor en contarlo, ese mismo día nos fuimos a levantarnos al Rastro y nos fuimos a dar un paseo, yo vivo cerca de allí. Y en el Rastro, yo ya empezaba a mirar la fotografía, estaba estudiando, pero en el Rastro compré 3 fotografías. Y es que las sé porque siempre las tuve al principio como que las tenía puestas y no sé por qué, compré 3 fotos, pero para 3 perras, ¿eh? Una es esta, es curiosamente, una es esta, que la saqué, no sé por qué, la saqué en Instagram este verano, que la puse, está en el libro este que ahora os hablaré, pero tampoco es la foto que quiero decir que ya... No sé, pero todo el mundo empezó a... Mira, la pongo y me invitan, estoy aquí por ponerla en Instagram, ya me la acaban de reconocer. Una es esta, que es una fotografía, es más o menos los formatos, no es este formato, es un formato aproximadamente de unos 30 por 20 aproximadamente, que es un monte que se llama, Javier, ¿cómo se llama? ¿El Cuerno? El Cuerno del Almanzor, pues eso, el Cuerno del Almanzor, que está en Gredos, y es una foto aproximadamente de los años 30, son unos excursionistas, sabéis, el movimiento excursionista que empezó a finales del siglo XIX, de subir. El mundo no solo se está expandiendo a conocerse para ensanchándose, sino para arriba, ¿no? Eso en el XIX fue un furor, ¿no? El alpinismo y empezar a conocer las cosas altas, no solo el resto de espacios que teníamos a nuestra derecha e izquierda. Bien, esta es una de las fotos, como os digo. Esta es otra foto, es una foto más pequeña, un poquito más grande que tarjeta postal. Esta, curiosamente, tiene un soporte muy bonito, que no sé por qué no lo fotografié. Una foto muy normal, de un estudio también de los años 30, podría ser, perfectamente, 20, 30. Y esta, que es una foto también de la misma época, curiosamente. Una foto, esta podría ser ya de los años 50, pero más o menos es una foto típica de las que aparecían en los concursos, que eran los lugares, el ámbito esencial donde se movía la fotografía de creación desde que la fotografía nace hasta prácticamente los años 80, ¿no? Fotografías de personas que son aficionados, porque no había otro tipo de forma de ser reconocido como fotógrafo, a no ser que fuese fotógrafo de prensa, que hacían su creación con este tipo de escenas, normalmente siempre escenas blandas, escenas muy bucólicas o escenas siempre con ese toque pictorialista, ¿no? Esto es una fotografía muy sencilla, muy bonita y se mantiene muy bien, tiene un tono muy bonito. Bien, pues son estas 3 fotografías las que yo compré, y a partir de ahí pues fue mirarlas y empecé no solo a mirar estas, sino a mirar muchas más. A decir que al tener estas fotografías me decían muchas cosas, ¿no? No son el tipo de fotografías que luego yo he ido coleccionando, donde yo me centré, pero sí me da cuenta de algo esencial, y es que las cosas el mundo lo podemos construir nosotros mismos si no aceptamos lo que el mundo nos dice que es el mundo. A ver si lo explico bien. Es decir, yo estaba estudiando fotografía, historia de la fotografía, y todo el rato me estaba estudiando, por ejemplo, el pictorialismo, ¿no? Y yo y entonces me encontraba con una foto como esta y tenía todos los componentes que el pictorialismo podía tener, esta o esta, ¿no? O estaba estudiando otro tipo de fotografías que hablan de los entornos cotidianos, y rápidamente me daba cuenta que cerca de mí podía conseguir fotos
pero a peseta, entonces hablamos de pesetas, ¿eh? A lo mejor compraba 20 pesetas o 50 pesetas o una, yo qué sé, ¿no? O que estaban tiradas, ¿no? Entonces empecé a mirar todo esto de una forma concreta y al poco tiempo, a las pocas semanas, empezó un furor realmente que no ha parado nunca y ahora que luego yo he estudiado y he dado muchas clases y conferencias sobre el porqué, sobre el coleccionismo, porque curiosamente inicio un coleccionismo y desde esa misma época yo empiezo a trabajar en otro tipo de coleccionismo que es el de arte contemporáneo, trabajando o bien para particulares o bien para instituciones como la Comunidad de Madrid, como la Reina Sofía, o hacer una colección inmensa como la del Musat, ¿no? Paralelamente, al yo trabajar en mi parte profesional de arte contemporáneo coleccionando, yo trabajando en esta parte, es decir, una colección paralela, una colección que no tenía que ver nada con lo que era el arte contemporáneo, era una colección que no tenía un valor económico, de base, no tiene, ahora sí tiene un valor, porque yo después os contaré, me expandí a otro nivel, pero que a mí me daba esa libertad, ¿no? de saber que podía jugar desde el yo, no desde la parte profesional que trabajaba para una institución o para una colección privada, sino desde mi propia mirada y sobre todo de una manera muy libre, enfocándome sobre estos espacios de abandono. Y los espacios de abandono son los rastros, son las tiendas de segunda mano, son los contenedores de basura, los tengo que decir así, son lo que otros amigos tiran y no te das cuenta, son espacios, es decir, todo lo que está, que ya parece que la sociedad lo echa a una segunda que ya no tiene valor, ¿no? Y que han aparecido allí. Fotos que fueron hechas en un principio por unas personas con unos intereses concretos y que luego aparecen dispersas en cualquier lugar. Porque, por ejemplo, esta foto se presentó a qué concurso se presentó, o se llegó a presentar o no, está firmada por detrás, pero bueno. Esta es de un estudio normal, que fue parte de la vida de unas personas concretas, unos hermanos, seguramente, que fueron a un carnaval y que la madre, antes de llevarlo al carnaval, hizo ese ritual de llevarlo al estudio, como a mí en mi pueblo me llevaba mi madre cuando quería tener una foto de nosotros, nos llevaba al estudio de Cañadas o de Pérez, en mi pueblo, los dos fotógrafos que había, y tenemos las fotos que nos hacían en el estudio. Mi pueblo estuvo hasta los años 70. Bueno, sigue todavía vigente, pero era muy habitual en los pueblos. O esta fotografía, ¿qué intención es? ¿Es una foto también hecha para esos concursos? ¿O es una foto de unos amigos que el otro se ha quedado fuera? ¿Cómo se ha hecho? Porque la foto, esto es lo bueno de aquí, que te puedes acercar, gracias al MAC, y hacer este tipo de cosas, ¿no? Estas 4 personas que hay aquí, ¿quién son? Están mirando a la cámara, por otra parte. La distancia es, yo no sé si... Es decir, la silueta, cómo funciona en esta fotografía, la hace mágica. Y bueno, quiero decir, las preguntas y las historias que hay detrás de cada una de ellas, a mí me di cuenta que me interesaban, pero no por lo que fuesen esas preguntas, las respuestas a esas preguntas que he hecho, sino todo lo contrario. ¿Quién son para mí? Quiero decir, yo no quiero saber el nombre de estas 4 personas. Tendría que dedicar una vida a estudiar y saber esa fotohistoria, ¿no? El porqué, la vida de esas 4 personas. Prefiero ponerle de mi parte, inventarme lo que quiero y dejarme libre y entender que esa es una fotografía mía. Y ahora explicaré por qué es una fotografía mía, ¿no? Y porque lo he vivido en mis propias carnes, ahora os explico por qué. Muchas cosas estoy dejando para luego. Bien, esto empezó con locura y empezó una pasión que rápidamente me di cuenta que entroncaba con otra pasión que yo tuve desde pequeño. Yo de pequeño era amante de las imágenes. A mí me compraban los libros. Yo solo quería libros para cuando era pequeño, pero siempre que fueran ilustrados. Entonces pedía siempre, cuando era Navidad, por favor, libros. Yo soy un pueblo de 4.000 habitantes, Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. Allí no había librería y, bueno, de hecho, la biblioteca se abrió cuando tenía yo como 10 o 11 años. No había... Era una locura, entonces cualquier libro era una maravilla y si tenía imágenes. Yo recuerdo también incluso toparme con periódicos que no eran habituales tampoco en el pueblo y fascinarme recortando todas las imágenes porque me parecían mágicas. Me parecía que un periódico que costaba tan barato y que aparecía allí, que se utilizase para envolver cosas o algo así, no, todo lo que tenía imágenes me parecía mágico. Era algo mío particular y esa pasión mía se desarrollaba sobre todo en lo que estaba más cercano a mí, que eran los cromos. Yo era un fanático, todo lo que tenía, no solo quería libros, sino cromos. Me pasaba el día comprando cromos con todo el dinero que podía conseguir y jugando con ellos, resolviendo, rellenando álbumes. Y sí que recuerdo una sensación que tengo interna de siempre que acababa un álbum,
lo tenía que acabar, pero no me gustaba. Eso es algo real, de verdad, quiero decir, lo acababa y ya parecía como que se me había acabado el juego. Entonces estaba esperando que saliese la nueva colección. Entonces era algo como que luchaba por algo, pero se acababa. Algo que siempre tenía como que algo raro que luego he recuperado, ¿no? Empecé, como te digo, a comprar y a comprar fotos que me interesaban mucho y, bueno, acabé al final, después de toda esta locura y estar, pues ya llevaba el 91 hasta el año 2000, pues planteé a lo que era entonces, bueno, a una editora y a Caja Madrid, que nos dio una ayuda, a hacer este libro, ¿no? Este libro se llama Una historia, otra de la fotografía. Esta es la portada. Es una portada que luego al final descubrí que es sobre porque he encontrado otras fotos idénticas, tengo 3 de distintos personajes en el mismo lugar. Es un balneario que había, ya está cerrado, no recuerdo el nombre, en Galicia. Y bueno, era la gente que pasaban allí una temporada, que el fotógrafo del pueblo los fotografiaba juntos, ¿no? Como utilizando esa escalera de que había en el balneario, ¿no? Es una foto tipo postal, que fijar, cuando se amplía las cosas que se pueden ver, ¿no? Cada uno de estos rostros son increíbles. Si tuviese más definición la fotografía, pues veríais aún mejor, ¿no? Pero es suficiente. Me gustaba esa F que parece hacerla, o esa S que hace la fotografía, según la queramos interpretar, o ese juego de personas, unos movidos, cada uno posando de una manera distinta. Con eso que tenía la fotografía, que sigue teniendo, pero de otra manera, ¿no? En el momento que la fotografía es gratis, como ahora, gratis, en el sentido que podemos hacer 1500 y no pasa nada, que nos va a costar lo mismo, que cambia mucho lo que es la disposición de la persona enfrente a la cámara, ¿no? Cambia mucho la compostura que cada uno mantiene. Bien, empecé a coleccionar y saqué este libro, pero mira, os voy a echar, como digo que he cambiado la exposición, lo que yo quería contar, y lo voy a hacer más visual al máximo, y no voy a esperar un momento, ahora, me voy por acá. Os voy a pasar el libro entero, que lo fotografié hace poco, y lo prefiero hablar desde aquí. Vale. El libro se llama Una historia, otra de la fotografía. ¿Por qué se llama Una historia, otra de la fotografía? Esto es la experiencia mía y la reflexión de 9 años coleccionando. Una historia, otra de la fotografía, porque yo me había leído todas las historias de la fotografía posibles que había hasta la fecha. No que las coleccionaba, es que era mi pasión, estudiar esta historia. Y todas las historias hasta entonces, estaban regidas por el mismo patrón que rige la historia del arte. Es decir, una historia lineal, una historia en la que se cuenta a través de hitos, de grandes sucesos y sobre todo grandes figuras que van marcando las pautas de esa línea, ¿no? Esa historia lineal a mí me interesaba, quiero decir, que es la que yo estudié como historiador del arte, pero vi que hacía aguas absolutamente en esto que yo estaba estudiando y viendo por mi parte y por mi cuenta esta historia. Entonces me di cuenta que no podía ser una historia de la fotografía, por lo que podía contar, porque era imposible de contar. Entonces me inventé este título de Una historia, otra, entre paréntesis, de la fotografía. Una historia, otra de la fotografía, ¿por qué? Porque aparte no existe una historia otra en español, es une autre en francés sí, pero bueno, lo que quería decir es que era una otra, pero no otra, era una paralela, una historia. Quería plantear la historia paralela de la fotografía. Y la tesis que mantenía es esa, es que la verdadera historia de la fotografía no es la que nos cuentan los libros de historia de la fotografía, sino que para mí la verdadera historia de la fotografía era imposible de contar porque es la que la completan todos. Es imposible contar eso porque es imposible llegar a conocer tantas fotografías como hay en el mundo, tantos ojos como han mirado el mundo y sobre todo a partir del año 1889, cuando nace la Kodak y llega la Kodak a toda la burguesía y todo burgués en todo Occidente y en todo Occidente, todos los burgueses que había en otras partes del mundo empiezan a desarrollar su propia mirada, ¿no? Y no digamos ya todo el desarrollo que llega hasta llegar ahora mismo con Instagram, que todos somos fotógrafos, ¿no? Eso que ha sido siempre muy despreciado
esa parte popular es la parte que a mí me interesaba. No solo esa, sino también los miles, vamos a decir millones de profesionales, fotógrafos, que estaban haciendo un trabajo para dar un servicio a una sociedad. Pensemos que ahora mismo hablamos de fotografía de una manera normal, pero cuando nace la fotografía, el hecho de tener una imagen de uno mismo era un privilegio que solo tenían una alta burguesía que se podía gastar un dinero en miniaturas o en cuadros concretos, pero eso lo llegaba a una parte muy pequeña de la población. Y no digo, estoy hablando del siglo XVIII, XIX, no digamos ya en el siglo XIV o XV que nadie podía tener un retrato de sí mismo. Y no existía ese concepto de te voy a pintar porque no estaba dentro de los hábitos de las personas cotidianas. Seguro que habrá muchas cosas sueltas y personas que han pintado a otras personas, pero no siendo pintores, ¿no? Siendo pintores. Pero era algo como que solo ocupaba a una parte concreta de la población, solo reyes podían tener imagen de sí mismos, solo pues, los curas, los de siempre, cualquier persona que tuviese poder podía llegar a tener, digo curas, obispos, podían tener esas imágenes. Era el gran privilegio. Cuando nace la fotografía y se empieza a democratizar, ese barrido que se va llevando a más población hasta ahora mismo, llegar a cualquier persona, incluso el mendigo que está pidiendo ahí que he cruzado ahora mismo, que me estaba pidiendo, tiene un móvil, que se ha hecho una foto seguro y tiene ese privilegio, que ahora mismo será impensable, ya te digo, para todos, ¿no? Entonces, ese cambio es esencial para entender esto. Y luego, por otra parte, es el hecho de plantearse el porqué de la linealidad y por qué nos creemos que los cuentos tienen que ser lineales. Es decir, cuando te cuentan algo lineal ya hay un relato detrás como que le da sentido a algo que a lo mejor no tiene sentido. Es decir, aceptar una historia lineal, como todas las historias, es como sucumbir a algo que es el derecho a contarnos a nosotros por nosotros mismos y aceptar el relato oficial del mundo. Entonces, me daba la libertad este es mi libro, hago lo que quiero. Curiosamente, yo lo hice de una forma intuitiva, es un libro visual, tiene 700 fotos, ya entonces tenía miles, seleccioné 700, que las voy a pasar enteras, todas estas, porque, como os digo, he cambiado la exposición, lo que quería contar, y me voy a centrar en gozar imágenes y hacer hasta espectáculo, todavía no empezar el espectáculo, estoy todavía calentando. Y el libro, pues, como os digo, pues para mí era la tesis que mantenía es esa y la sigo manteniendo 20 años después. Curiosamente, por eso mismo lo pongo, porque ahora mismo que estoy reorganizando toda la colección, he vuelto a él y me he dado cuenta que ya estaba en lo mismo que ahora mismo quiero resolver, que al mismo tiempo es irresoluble, que es contar las cosas de una manera transversal e imposible y contradictoria al mismo tiempo, pero posible. Imposible, pero posible. Posible dentro de su contradicción. Ese espacio extraño es el que me gusta y el que me hace todavía seguir con la misma pasión coleccionando y emocionándome con una foto de carné de la misma forma que con una foto, con una albúmina del 19 gigante. Me da igual, pero con imágenes que aparecen y que están sueltas en el mundo. Hay otra cosa que quiero decir importante, ya que he dicho antes que era fotógrafo. Según iba coleccionando, me di cuenta que el espacio creativo mental, la creación es una cosa también abstracta que cada uno tenemos en nuestra cabeza. Yo me di cuenta que, según yo coleccionaba fotografías, perdía interés en hacer las mías. No es que perdía interés, sino que me daba cuenta que ese espacio de creativo ya lo estaba resolviendo con la propia colección. Imagen que rescataba, imagen que consideraba que era mía. Y ese mío no es un mío, no entenderlo como posesión mío para siempre, los derechos, etcétera, no. Mío, quiero decir, creativamente, yo al encontrarme una foto en ese juego del camino, del mirar, yo entonces una época que viajaba mucho por el mundo, a buscar por todos los lados, esa parte era la creación. Encontrarme una foto es como echar una foto. El mundo está tan lleno de imágenes que yo creativamente entendí que rescatar esas imágenes que estaban sueltas eran suficientes como para que fuesen creativamente mis propias imágenes, sin tener que tampoco reivindicarlas y firmarlas como Rafael Doctor. No se trataba de eso, estoy hablando de algo interno, de cómo lo he sentido. Y me di cuenta en el momento que me robaron también la cámara, y me di cuenta, es que no me importa. Realmente la cámara no la necesito. Yo el trabajo ya, y me centré mucho más en esto y dejé el año, coincidió más o menos con esta época, a centrarme mucho más en entender que mi parte creativa era este encuentro, ¿no? Bien, el libro que venía con un texto que yo explicaba
esta imposibilidad y este deseo de ampliar la historia de la fotografía hasta la imposibilidad de ser imposible de contar, porque yo quería que reivindicaba esos miles y miles de millones de fotos que hay, esas millones de miradas imposibles de enlazar para contar esa historia lineal, como digo. El libro, aparte de ese texto, que un texto como de 8 o 10 páginas, tenía un cuento, que es una cosa que se lo pedía a Estrella de Diego, le pedí porque quería que convertir cada imagen en una semilla que explotase a la mirada de cualquier otra persona. Yo les contaré otro proyecto después que nace de ahí. Entonces, Estrella escribió un cuento a través de una fotografía que ahora veréis más adelante. No lo fotografié porque son las primeras páginas, pero esta es la parte visual del libro que empieza aquí. Ese es mi padre, que se fue ya hace 2 días, hizo 16 años, y es con su padre. Y tiene un gesto maravilloso. Mi padre es el joven, el otro es su padre. Mi padre está acariciando con la mano a su padre. Ese gesto es una cosa muy rara, no lo encuentro, yo analizo las fotos a través de ese tipo de cosas, ¿no? Ese gesto de ponerle la mano aquí es bellísimo, ¿no? Curiosamente, 5 años después hice una exposición que se llamaba El álbum cuando la mirada acaricia, que es revisar el álbum de 30 fotógrafos contemporáneos, de Alberto García Lís, Aucalele, y sacar las fotos de sus álbumes, pero no las fotos que ellos ponían que no eran las fotos que creativamente ellos hacían, ¿no? Sino reivindicar también la parte de fotografía familiar y luego entroncarla con las otras fotografías que ellos hacían como fotógrafos. Y realmente la sorpresa era maravillosa porque muchas coincidían y algunas personas su álbum era verdaderamente su propio trabajo personal. Bien, pues esta es hasta ahora. Esta foto para mí es importante, es la única que hay de mi familia en todo el libro. Bueno, estaba también mi madre en otra página que me la ha saltado de fotografiar. Y el álbum lo construí así, sí tiene un relato, pero un relato con cada página o cada doble página es un tema, pero no lo pongo. Yo lo sugiero porque era así como empecé a colocarla. Os cuento, yo digo 100.000 fotos, es mentira, a lo mejor tengo 150.000 o tengo 70.000. No lo sé, pero porque no me voy a pasar 4 días contándolas, es que no quiero, ni pesándolas, pero tengo muchas, ¿no? El caso es que todo el rato se revuelven y la gracia de la colección mía es que no la quiero posicionar. Ahora mismo sí, empezó un proyecto para escribir un libro, tal y como yo lo veo, pero que también tiene que ser reversible, si no, no tiene sentido. Entonces caería en lo que yo estoy luchando, ¿no? A ver, un momento. Bien, empezamos. Empiezo el libro con una foto del año 1860 que está hecho, que es una verdadera pintura, es una chapa, esto es una ferrotipia, los fotógrafos sabéis lo que es un tipo es una fotografía única, no se podía, se hacía directamente, es como la hija pobre de los daguerrotipos, ¿no? En esa época yo todavía no tenía daguerrotipos, pero bueno, tenía varias ferrotipias que son como los daguerrotipos populares. Ha habido tanto clasismo dentro de la historia de la fotografía y sus técnicas que, bueno, eso es otra historia, ¿no? Ahora veremos, por ejemplo, platinos, que era lo que la clase alta quería tener. Cuando la gente empezó en 1900 a tener todo el mundo fotografías, la clase alta quería tener un papel diferente al que tenía el populacho, ¿no? Y se hacía cosas diferentes, ¿no? Porque no querían estar al mismo nivel. Pero bueno, esto es, como digo, la hija pobre del daguerrotipo. Es muy grande, porque esta sabía, y bueno, es la típica, curiosamente, es una técnica que aunque nace en los 50, es de fotografía única, no se puede reproducir, no tiene negativo, está vigente hasta los años 60, incluso a principios de los 70, en ferias se han encontrado en Estados Unidos, una cosa popular, que la gente se las hacía las ferrotipias en ferias, ¿no? Ahora hay artistas contemporáneos que trabajan con ellas, que han recuperado estas técnicas, pero bueno, no tienen esa esencia popular que es lo que se quería, ¿no? Esta foto es muy importante para mí porque esta lo encontré en México hace 1000 años. Fijaros, este es el origen de la fotografía. ¿Veis aquí? Esto está pintado al óleo, es una foto aproximadamente, los tamaños son importantes, para aquí. Esta es una foto que tiene un tamaño de unos 20 por 30 y tuve la suerte de encontrar la misma foto pero sin estar intervenida con óleo.
Esto es lo que querían, eso sería, se quedaría por medio, o a lo mejor le pidió al fotógrafo, pero esto es lo que hacían los estudios al principio. La fotografía tenía, el referente visual que hereda es el de la pintura, y como tal lo que quiere es llegar a ser pintura y ofrecer eso. El rechazo, y eso se ha escrito mucho, y hay muchos libros, y los conocéis todos, tantos textos como hay, sobre lo que ocurre cuando se nace la fotografía y fue rechazada por la cúpula de las Bellas Artes. Realmente lo que se le achacaba a la fotografía es que es algo maquinal, es algo que no tiene la impronta que se le exige es decir, la huella, el que sea, huella es la de luz, pero la huella del artista, es decir, no tiene esa parte romántica que se... Ay, perdón, que me estoy moviendo aquí, hola. Que se exige Ay, claro, por esto. Vaya, con lo que me gusta a mí espectaculares. No, esa huella que se le exige a todo lo romántico. Lo romántico tiene que tener, como digo, esa impronta, tiene que venir de la pasión directa y tú tienes que notar cuando tienes algo que es original, que lo ha pintado, la pincelada del artista. Entonces la máquina no tenía eso, ¿no? Pues bien, aquí se ve todo ese juego, esas fotografías es el primer conflicto que tiene de querer ser la fotografía, ser pintura, y al mismo tiempo no aceptar su propio lenguaje, que es una cosa que costó muchos años. Más ejemplos. Voy a pasar rápido porque voy a pasar muchísimas imágenes. De todas podríamos hablar mucho tiempo, pero sigo aquí. Como digo, cada imagen, este libro, cada página yo la concibía para que cada persona se hiciese su propio capítulo, pero sigo hablando de lo mismo, ¿no? Sigo hablando de ese juego de ser pintura. Esta segunda es óleo, es una fotografía de un estudio muy importante de Madrid entonces. Pero no solo por las técnicas de quererse aparecer, sino las posturas que se adoptaban son las mismas que se adoptaban es decir, la disposición de los personajes en los grupos, o eran muy parecidas a las de la pintura, o no solo los grupos. Mirar, eso es un papel salado, es el año 50 y al 55 aproximadamente, y eran las mismas posturas que aparecían en los cuadros, ¿no? Y las mismas, todo esto sigue funcionando igual, pero ya... La verdad es que me tendría que callar y dejaros que veáis las imágenes solas porque se ven mucho mejor que en el libro. Esto es una... No, en el libro se ve muy bien. Juegos, sobre todo el retrato. El retrato es el primer gran aliado, es el que le da sentido, el que hace que como digo, que la fotografía se convierta en un negocio, ¿no? Y que los estudios empiecen a invadir las ciudades de todo Occidente. De hecho, se puede hacer un estudio de saber el progreso de cada una de todas las ciudades de Europa en relación al número de estudios fotográficos que tenían, porque según el consumo de fotografías tú sabías lo avanzada que estaba económicamente una ciudad, económica y culturalmente, porque esto ya se mezclaba. Fotografías de todo tipo, ¿no? En este caso, cómo se mezcla la fotografía con ese mundo que está cambiando, que industrialmente se empieza a mover. Hay que pensar también que esta arma democrática, que es la fotografía, coincide con la expansión de las ideas de democratización, con las ideas socialistas. Jolín. Entonces, ese juego que hay entre industria, por ejemplo, están más fotografiados los edificios y las construcciones del 19. De hecho, cada edificio tenía siempre un fotógrafo que estaba manteniendo ahora también, pero yo creo que no tenían tanta importancia como antes. Había que documentar todo lo que estaba pasando, ¿no? En este caso, el ferrocarril. A ver si paso. Y bueno, nace en el 58, que ahora veremos después muchas fotos de estas, pero las que estarán en placas de 8, no les voy a hablar, pero las vais a reconocer. Nace en el 58 lo que es la tarjeta de visita, que es la forma ya, es el segundo paso de democratización absoluta de la fotografía. Tarjeta de visita que a través de una placa se sacaba, bueno, porque todavía seguía siendo más o menos caro tener fotografías, pero a través de estas tarjetas de visita se empezaba a hacer que llegase a un espectro mucho más amplio de la sociedad, ¿no? Y en esta tarjeta de visita encontramos de todo, ¿eh? Y podemos encontrar muchas formas de hacer retratos, ¿no? Lo que tengo yo aquí, bueno, es lo que llegué, luego después hay 1000 estudios, estos son mi colección, no la historia de la tarjeta de visita, esto es parte de lo que yo tenía coleccionado.
Y bueno, hay temas como, por ejemplo, la guerra. La guerra fue algo esencial también dentro de la fotografía, una época convulsa como fue el 19 y sobre todo el principio, toda la primera parte del 20 para Europa. La guerra, la fotografía es otra de las aliadas para construirte incluso la guerra, para manipular también cómo se funcionaba en torno a la guerra, ¿no? Y cómo había tantos fotógrafos siempre ¡ay, qué bien! Así que me... Estas son maravillosas porque son parecidas, encontré estas tomas pequeñitas que se parecen a las tomas de Legré. Son fotos que están en niebla, pero que aparte el propio tiempo les ha puesto otra niebla diferente, ¿no? Es una maravilla esa colección, ese grupo de fotos. La guerra y también lo que ocurría con la guerra, la gente se iba demasiado tiempo, tenía que enviar a la gente, bueno, aquí hay un género que es el de las fotos de Marruecos, ¿no? Todos los fotógrafos se iban desplazados con las tropas para nutrir de comunicación a las familias que había aquí, pero ocurría con el resto de colonias de todo el mundo. Esta fotografía de abajo es la que Estrella de Diego escribió un cuento precioso que luego volvió a salir en un segundo libro que hicimos, que ahora os contaré. Es simplemente unas sillas apiladas y un mundo ahí detrás. Vamos a hacer un paseo, no quiero... voy a decir a lo mejor que os quiero decir cosas sencillas. El juego de la luz, cómo aparece la luz que nos espera. Mirad esta foto, que es una foto pequeñita, tendrá como 6 por 8. Y mirad qué composición, ¿no? Dentro de un espacio, en este caso también, de guerra, en estos barracones. La muerte es otro tema que es recurrente, la fotografía se hace amiga de la muerte desde que nace y empieza a cumplir una función que, bueno, aquí en esta región se ha hecho aparte un estudio muy bueno, se han recuperado muchas fotografías. Aquí la verdad es que es de las regiones que mejor, gracias a Díaz Burgos, se ha hecho un trabajo, la verdad, que es único. Ojalá y otras regiones tuviesen tanta sensibilidad hacia sus archivos fotográficos como en Murcia se ha hecho. Pero bueno, la muerte en varios sentidos, desde documentar uno que está ahorcado, otro que se ha ahogado, otro que van a justiciar. Pero sobre todo esta muerte, ¿no? Esta muerte que curiosamente es aquí en España y en México donde más se ha hecho. Yo esto asistía cuando era pequeño, con 14 años murió un compañero de instituto y yo recuerdo, aparte del dolor y todo aquello, llegar el fotógrafo, yo no entendía por qué llegaba el fotógrafo y la madre quería una foto, yo creo la última que se hizo en mi pueblo de bueno, que se llama fotografía post-mortem, ¿no? Y era, sobre todo el post-mortem, curiosamente, el 80% de las fotografías post-mortem son de niños, porque la esperanza de vida de los niños entonces era muy pequeña y una forma también de tener algo que se escurría, ¿no? Enseguida de la vida, aunque hay de todo tipo, ¿no? Los tenemos hasta de Franco, que creo que lo van a enterrar, ¿no? Joder, mira que está jodiendo, ¿eh? Y es que vamos a llegar al siglo XXIII y todavía va a estar el cadáver dando vueltas por ahí. Bueno, el pictorialismo sobre todo, ¿no? Y empiezan a hacer un lenguaje con que se aproximaba sobre todo al dibujo más que a la propia pintura. Ahí empieza la fotografía a ya sentirse que es un medio plástico, un medio que modelable, que se puede jugar con él, ¿no? Empiezan a hacer, los pictorialistas realmente son los que dan el paso después para que la fotografía ya empiece a entender como que es un diálogo mucho mayor de lo que... mucho más importante de lo que en sí se le había sacado a nivel creativo, ¿no? Después, de hecho, es decir, empiezan a cambiar las composiciones, aunque todas tienen ese flujo, van buscando esa idealización. Y luego los estudios que se nutren de todo ello. Esto en concreto es de un estudio argentino que he estudiado, un estudio
bueno, que durante 40 años, bueno, fue uno de los mejores estudios de Argentina y no había no encontraban nada escrito sobre ello, y ahora, bueno, pues se está poniendo en valor. Este es un pictorialista español increíble, Willy Koch, para mí el mejor pictorialista, que tiene un estudio en San Sebastián. La gente iba allí porque quería hacer sus fotografías y él se las trabajaba como si fuesen una pintura. Luego vendría Ortiz Echagüe, después se nutriría de este tipo de fotografías, ¿no? Ortiz Echagüe también era vasco. Pues Willy Koch hay que ver. Y bueno, estudios, este es un estudio alemán, pero que podría ser perfectamente una foto de las que hacía Steichen en su primera época pictorialista. Por eso buscaba yo este tipo de fotografías. Es que estas fotografías que yo compraba a 100 pesetas, yo luego las veía cuando estaba estudiando Steichen y veía las subastas y ya había costado la foto 200.000 euros. Entonces digo, vamos a ver, 200.000 euros, no lo sé lo que costaba, una cosa disparatada, algo inaccesible para una persona, y sin embargo yo me encontraba en un rastro tirado algo que era idéntico, quiero decir, formalmente, o incluso superior a veces, pero que no tenía, claro, el aval que la historia estaba poniendo por esa persona. Incluso, como tengo demostrado en muchos casos, cosas de hitos fotográficos que por un anónimo lo había hecho 30 años anterior, pero claro, en un anónimo, y lo había hecho en su casa, había experimentado, había jugado de otra manera y no había llegado al lugar donde se rige, donde partió la historia de las fotografías, que ahora mismo conocemos, que es el MoMA, desde que nace. En los años 50 empieza a poner una estructura que es la que nos hemos regido, aunque existían precedentes anteriores, ¿no? Pero es allí donde ya se empieza a decir esto sí, esto no, aquí empieza el pictorialismo, después vienen estas vanguardias, después vamos a trabajar con esto y ahora vamos a redescubrir la fotografía en color. Bien, estudios, esto sí que tiene magia, son estos fotoramblas. Hicimos un libro que los coleccionistas de libros espero que lo tengáis, porque para mí es el mejor libro que he hecho en mi vida, y he hecho muchos. Es un libro sobre un estudio de Barcelona de los años 50 hasta los años 70, que fotografiaba pues, tanto a la gente que vivía allí cerca de la Rambla, pero sobre todo a la gente de los espectáculos del paralelo, ¿no? Gente que quería una foto idealizada, como lo que era la época que todo el mundo quería ser una actriz de Hollywood o un actor de Hollywood, ¿no? Estos son dos fotos de fotoramblas. El libro lo recomiendo 100%. En eBay a veces aparece por 500 euros y otras veces por 10. Es un misterio, pero es un libro que está publicado en el año, lo hice un año después, 2001 creo. Mirar dos formas de entender la España que quería parecerse a Hollywood, y esto que son crayones, que son una forma que en España, muy típica, en Italia también se dio mucho, pero es nuestro amor por lo oscuro, nuestro amor por lo tétrico. Estos son los estudios, estas las originales, tengo una colección muy amplia de estas, todas son hechas con carbón directamente, es decir, se pintaban directamente con carbón, y es lo que eran las fotos más consumidas de los estudios principales desde los años, pues desde 1900 hasta 1940 estuvieron funcionando, y las vemos en todos lados, lo podéis encontrar en todos los rastros. Seguro que todos tenéis algún abuelo, un tío con este tipo de técnica, ¿no? Que es una foto tratada, no positivada al máximo, porque había que rellenarla con ese negro que le daba mucho más contraste, ¿no? Y bueno, en todas partes del mundo, pues desde la India a Estados Unidos, pues cada estudio buscaba sus formas de hacer, ¿no? Esta foto que pongo aquí, aunque no tiene que ver nada, bueno, mi estudio favorito del mundo, de los que se han redescubierto, es un tal Dick Farmer, que lo conoceréis todos los fotógrafos, que considero para mí el mejor fotógrafo que ha existido nunca, y era un fotógrafo que trabajó y que se murió sin saber que era un gran fotógrafo. Simplemente hizo retratos a una comunidad de los años 40 en Massachusetts, por ahí, y nada más. Hizo como 500 o 2000 fotos, no sé, las que se han recuperado ahora, y que todas son insuperables, y es donde Avedon se nutrió para hacer sus retratos. Estudios que, aunque tengan nombres, yo los considero, este es de Santiago, de Chile, pero hoy este es uno francés,
son estudios anónimos, porque no han pasado la historia. En el momento que ya no tienen, aunque tengan un nombre, no están perdidos dentro de, no tienen la valoración porque no han llegado a ser historiados, ¿no? Y sobre todo cuando se llega a lo más tonto de todo, que es la foto policial, una foto que te han hecho ahí sin ninguna intención concreta, pero que solo quieren coger tus rasgos para saber quién eres y para poder controlarte esta sociedad, pero curiosamente es el origen de la fotografía contemporánea. La fotografía policial y la fotografía científica y médica, porque se quitan toda la herencia que tenía la fotografía creativa, que quería imitar a todo lo pictórico que había mentalmente, y lo que querían es ser prácticos en lo que, en este caso, la identificación o lo científico, lo que iban buscando concreto, ¿no? No se podían, se tenían que quitar todo ese bagaje que ya tenían acumulado, lógicamente, por haber nacido en un mundo concreto, ¿no? Fotos, el formato de tarjeta postal es el habitual desde los años de 1900 hasta 1940. La tarjeta postal como tal nace a finales del 19. La fotografía no se pudo reproducir ni en los periódicos ni en publicaciones hasta prácticamente 1890 y no se democratizó hasta 1900, que empiezan ya todas las publicaciones a poder, gracias a los SEP, a poder difundir fotografías. Y curiosamente todas estas fotos, por las traseras ponen tarjeta postal, la gente piensa que son tarjetas postales, pero no, es que las hacían porque la gente las enviaba. Entonces el papel, la parte trasera del positivado era un papel que te ponía para poner el sello como si fuera una tarjeta postal convencional. Fotos, cada persona posando, cada mirada distinta. Lo que yo quiero decir, cada persona, cada fotógrafo busca dentro de ese convencionalismo de querer retratar a una persona, pero cada uno al final va buscando su forma, ¿no? O también dependiendo del lugar donde esté, ¿no? El del río, esto es una pasión que tengo también, tengo una colección amplísima de estos trapos que ponen detrás para crear, para recortar luego, para aislar al personaje y poderlo visualizar mucho mejor, ¿no? Pero lo curioso es que en muchas ocasiones pues el trapo desaparece y tú ves al fotógrafo así, porque la fotografía que es esta, pero existe también un momento que se deja el trapo como algo estético. Y es bonito. Es bonito, a mí me gusta mucho, ¿no? Ver que todo es un teatro, ¿no? Es la fotografía jugando a su propio teatro. Y bueno, pues no voy a decir que podéis intuir lo que va a cada uno de los capítulos. Algunos son capítulos de temas abstractos, no, porque yo las intenté jugar así. Aquí está obvio que son los niños. El niño es el otro gran aliado, aparte de la muerte y la guerra y todo estoy diciendo en la fotografía. De hecho, hay un estudio que demuestra que se hizo en los años 60, que la mayoría de las familias no se compraban la cámara de fotos cuando se casaban para el viaje de novios, sino que casaban cuando nacía el primer hijo. Entonces empezó a potenciar el hecho, tú tienes un hijo, lo tienes que empezar a fotografiar desde que nace y a vivir. Y empezaron a potenciar mucho la publicidad desde ahí. Esta fotografía, que es la contraportada del libro, curiosamente, Juan Gatti, en una película, en La piel que habito, me la fusiló. Bueno, es gratuita, cualquier persona la puede fusilar, pero como yo entiendo que son mis fotos, la fusiló, aparece dentro de la película un montaje que hizo tipo Baldessari tapando los rostros de una toma parecida a esa. Joder, no me digáis que es una maravilla. Pues esto es una foto que compré que me costó 10 pesetas. Y que vosotros mañana la podéis comprar mañana en cualquier sitio de cosas viejas, simplemente se trata de mirarlo. Sí, aquí mira, de esta foto de hecho tengo el proyecto de hacer un libro con cada uno de los rostros. La foto es y simplemente fotografía, ampliarla bien, no solo de esta foto, tengo el proyecto de hacer como 40 libros, todos que partan de una foto nada más, porque cada uno es... Bueno, es que aquí, si queréis, nos pasamos hasta las 7 de la mañana hablando de esta foto. Mira cómo está el muchacho. Dice tantas cosas. A mí me sigue todavía fascinando este tipo de imágenes. Es que
Digo que no se puede contar la historia de la fotografía, pero es que ni incluso no llegamos a contar ni una sola fotografía, si queremos, ¿no? Ese niño, como os digo, como está siempre, como esa es. Y luego esto fue una costumbre también muy europea, en Francia, en Italia, en España sobre todo se da, que es el niño en el diván. Es una cosa que es otro subgénero, divanes. O el niño agarrado por detrás. Aquí en esta no tengo muchas en las que se ve en las manos el niño que está sostenido por una persona siempre por detrás. El niño desnudo es una cosa que ahora mismo ya también es inviable, porque ya no se pueden los genitales de un niño, ni los propios padres lo pueden fotografiar, porque les dicen que a lo mejor están haciendo pornografía infantil, como ya nos están demonizando por todo. Y luego, bueno, pues hay muchos temas. Ahora mismo estoy en una fase de reestructuración de todo, llevo como 2 años jugando de una manera muy intensiva con la colección, porque ha vuelto a crecer de una manera muy loca. Ahora, como no tengo, ahora tengo que parar porque me han echado del trabajo. Entonces tengo que parar. No, sí, ahora tengo que parar a seguir. Pero bueno, estoy trabajando en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahora mismo tengo 300 temas, 300, de verdad, los podía leer como un poema, ¿no? En los que voy trabajando. Al final pondré algunos de ellos que lo vais a reconocer. Pues un tema es la sombra del fotógrafo, otro es el fotógrafo, las fotos la sombra del fotógrafo, es decir, cuando aparece el fotógrafo metido dentro de la foto. De hecho, ya hay un libro sobre eso. Otros son los árboles, otros son las nubes, otros son las hojas, otros son los fotógrafos de calle, que hay muchos tipos, sobre todo los uno que hay en España y en México, hay uno en concreto también, en París he encontrado mucho, que es el que hacía las fotos cuando alguien iba caminando, hacían caminar a las personas, echan para atrás y adelante, el minutero de andante, los andantes, de hecho, se llaman las andantes a esas fotos en México, que hay muchos. Los bañistas, los números dentro de las fotos, las palabras escritas dentro de las fotos, las palabras que aparecen fotografiadas, las fotos que trabajan que aquí vais a ver algunos, las fantasmagorías, esta podría entenderse como una fantasmagoría. Es decir, cuando la foto se mueve y de repente el niño se convierte en un fantasma, ¿no? Digo eso, o esa mano que aparece por aquí. Las lecturas que nosotros queramos hacer son infinitas y que nadie os las diga. Yo digo la mía, que por eso la he encontrado, pero a cada uno que encuentre la suya y que nadie le diga que no tiene razón. Es decir, de esos a temas como la comida es una de las cosas, por supuesto, la boda, los bautizos, las comuniones, y por supuesto de todo lo que tengo como 30 subgéneros dentro del paisaje, como os digo, las nubes, los árboles, la industria, los puentes, es decir, temas que ahora los estoy trabajando allí, pero que seguramente cuando los ponga en pie se cambiarán. Y eso es lo interesante. No está movedizo, no dejo que la arcilla no quiero que se seque. Fotografías como esta, por ejemplo, que es pequeñita, pero mirad qué fascinante. Mirad, es que aquí, por eso, estoy fascinado yo con esta pantalla. Me la voy a llevar. Lo que pasa es que me falta casa para poner esto. Mirad ¿sabéis de dónde viene esto? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha podido enfocar? ¿De dónde viene? ¿Que es una cortina? ¿Son manchas del revelado? No sé. Da igual, lo mejor es no saberlo. Pues lo sabemos ya, ¿para qué? Ya no tiene... Esta la veréis ahora más adelante, que es una de mis fotos preferidas de un álbum que compré en Estrasburgo, que le llamo el álbum de Estrasburgo porque es uno de mis álbumes preferidos. Aquí empieza a mirar esta foto, que es maravillosa. Tela, ¿eh? El perro, la sombra, el niño que a lo mejor está muerto, la Cruz Roja. No sé si debo hablar con esto. Yo que casi prefiero que este libro está hecho con esa intención de poner los textos al principio para que la gente
redescubra que esas fotos que no tienen firma son, sin embargo, gigantes. Era la intención. Entonces, creo que lo estoy fastidiando al hablar. Es que todas. ¿Sabéis una cosa ya? Yo cuando hice este libro me metí tanto en él porque tenía miles, tenía que seleccionar, que tuve una época que muchas de estas personas me aparecían en los sueños. Son personas que cuando trabajo algo muy obsesivo, pues son imágenes al fin y al cabo. Entonces, yo, por ejemplo, este señor es que parece que he vivido yo con él. Quiero decir, yo lo conozco, yo he estado en esa casa. Esa foto te la puedo pintar con los ojos cerrados, de lo que la he mirado, de lo que he jugado con ella, de lo que me gusta, ¿no? Que se te queda ya como es mi propia memoria, ¿no? Está hecha a través de pero claro, es una forma, si hubiese hecho una foto, como pasa a los fotógrafos, tenéis vuestras fotos y os obsesionáis con tu propia foto. Pues yo igual, pero yo no la he tenido que hacer, me la he encontrado. Y me ha costado nada. Y dirán, y para esto viene que nos deje el libro y no tiene que... Pero es que el libro no lo vais a poder nunca ver. Aquella foto parece un Solana, es una maravilla. De estas tengo muchas que repiten. Bueno, curiosamente, estas negras solo son en España. No me encuentro fotos negras en ningún sitio. Es que tenemos ese gusto. O fotos, otra de las fotos que también tengo como 20 variaciones son el movimiento bueno, el agua es uno de mis temas preferidos, pero cuando se mueven, en este caso mirar el perro se ha movido, o sobre todo las fotos que salen fallidas, las fotos que se han superpuesto, las fotos que aparecen con manchas del tiempo, que han cogido hongos, quiero decir, con la foto viva, yo no las protejo, yo no las tengo en ningún sitio, yo dejo que vivan, y si se tienen que borrar, que se borren. No soy comercial, yo me voy a morir porque se mueran ellas también. Perdonad, lo digo así de broma, ¿no? Digo, pero que quiero decir que no tengo, si dedicase dinero a conservarlas con las condiciones que las conserva un museo, no podría jugar a coleccionar, solo me dedicaría a conservarlas. Entonces prefiero aceptar que ellas tengan la vida, si han llegado después de 100 años, 40 o 150, como veréis, hasta mí, pues que sigan su curso. Yo no tengo ese sentido de querer hacer un museo. Estoy jugando a los cromos como jugaba de pequeño, con la suerte de que este álbum es infinito y no va a acabar nunca. Y sigo trabajando, os lo digo, con la misma pasión, creo que más que cuando empecé hace 30 años. Los grupos, la fotografía de grupos es otro de los temas de esos 300. Tengo varios subgrupos dentro de otros grupos, dentro de ese subgrupo de los grupos, ¿no? Ahora he escrito en la revista ESI, en el número anterior, un artículo sobre la fotografía de grupos y me centro sobre todo en la fotografía anónima. Esto es alucinante. Por ejemplo, el subgrupo que más me interesa, aparte de los grupos de las escuelas, de los amigos, de las asociaciones, es los públicos. ¿Cómo se fotografía a los públicos? Puedo hacer un libro solo de públicos porque realmente son de los más fascinantes, ¿no? En públicos, sobre todo cuando están fotografiados por detrás, ¿no? Aunque esta es fascinante. Oh, nunca la había visto tan amplia así. Nos podemos quedar cuarto de hora mirando esta foto. Los fachas. Los fachas son otro de mis temas preferidos y quiero sacar un libro que yo tengo, os voy a decir la verdad, tengo proyectos también de más de 100 libros en la cabeza. Así que contratármelos, no, que nos cuestan mucho. Ya lo sacaremos. Los fachas es una cosa curiosa, como el fascista, y ahora mismo tenemos que saber mucho de eso, sin no tener mucho miedo a decirle los nombres a las personas de lo que son, porque hay que recordarle muchas cosas. Los fascistas, y lo puedo demostrar con muchas fotos, podría haber hecho la conferencia sobre solo esa colección de fachas, la altivez con la que se fotografían en relación a esas fotos populares que habéis visto, la mitad son españolas, otras son americanas, otras de Francia, etcétera. Es decir, la humildad, es decir, cuando uno está ante la fotografía demuestra también quién es. Es decir, así no se fotografía ese señor que habéis visto que iba al estudio. Por supuesto, mirar lo que están comiendo, sus langostinos,
sus cosas. Mirad estas miradas, ¿no? Son obscenos en el poder directamente, en la forma de aparentar, como, bueno, es que es... Esto, aquí hay seleccionadas esta comida que encontré un grupito, son como 40 fotos y a partir de ahí, ya os digo, abrí el cajón de fachas y lo digo de verdad, son muy fuertes. Por ejemplo, tengo muchos niños que lo hacen estar puestos como con un posicionamiento de duro, de que yo estoy aquí, ¿no? Esto me encanta, el tema de excursiones y los tipos de excursiones, ¿no? La primera foto que puse es del capítulo de excursiones ahora. Y aparte son muy diferentes las excursiones de los hombres que las excursiones de las mujeres. Y dentro de las excursiones, sobre todo, fotos como esta. Este tipo de fotos tengo cientos. No, perdón, me parece que me lo estoy dando mucho, pero es que llevo 30 años buscando por las basuras, ¿no? No, por las basuras, por todos los lados. Este tipo de fotos me obsesionó porque hay dos autores que las menciono en ese texto pequeñito que escribí para la conferencia, que son Bernard Plosy y Harry Callahan. Harry Callahan es un fotógrafo americano que siempre que se pasó la vida simplemente fotografiando a su mujer, que es lo que hacía yo con esos 9 años de esa primera pareja que os dije con el que compré las 3 primeras fotos, ¿no? Mi discurso era fotografiar mi vida, pero a través de verla a su lado, ¿no? Harry Callahan hizo lo mismo, pero con su mujer toda la vida, con Leonor, y toda la vida siempre fotografía. Tiene muchas fotos de ella metida en el agua, es una foto que me fascinaban. Y yo decía, ¿por qué me gusta tanto esta foto si solo se ve un puntito y una forma y el agua, que prácticamente es nula de lectura, ¿no? Y me di cuenta que es una de las cosas que más me gustaba, las fotos del agua en todos los sentidos, porque el agua es la enemiga de la fotografía de base, ¿no? Porque no la puede atravesar. Entonces la luz se convierte y crea unos planos totalmente diferentes. Y bueno, pues son cosas muy sencillas que están dentro de un pensamiento poético más que un pensamiento crítico, ¿no? Pero que me fascinaba y que me dejaba llevar. Entonces, este tipo de personas que se ven una persona metida... De hecho, he descubierto un fotógrafo ahora mismo, holandés creo que es, que fotografía a la gente en el Revelat. Lo van a traer el año que viene porque lo acaban de poner como... El Revelat, el festival que hay en Barcelona, lo han puesto como portada de la historia, y es su historia fotografiar a la gente en el agua, ¿no? Que lo ha hecho Fisher, lo ha hecho mucha gente, pero esto lo ha hecho con piscina y es increíble. Pues este tipo de cosas me gustaba. El otro fotógrafo al que le debo todo, casi todo lo que sé en fotografía y en poesía en fotografía, es a Bernard Plosy. Yo me fasciné del trabajo de Bernard cuando vi un libro de Nueva Lente publicado en el 79, que yo lo vi 10 años después, cuando empezaba a estudiar fotografía, y descubrí lo que era la fotografía ocupando parte de la vida de una persona sin ninguna pretensión más allá que vivirla y que respirar la vida. Después he tenido la suerte de hacer 4 libros con Bernard, 4 libros que adoro, y hacer varios proyectos, y estamos metidos en más proyectos, y aparte ser un gran amigo, ¿no? Una persona que me ha enseñado mucho por esos privilegios que uno tiene en la vida, de personas con las que creces, ¿no? No porque hagas proyectos, sino porque te enseñan a entender cosas que antes no entendías, o por lo menos te dan otras preguntas para seguir viviendo, ¿no? Y Bernard Plosy, pues lo mismo, ¿no? Ese tipo, las fotos sin intención aparente, las fotos sin un motivo aparente que se convierten en magia, ¿no? Es para mí, ya os digo, es el otro gran referente, y yo empezaba todo el rato a buscar fotos en los álbumes, fotos que pareciesen a Bernard. De hecho, yo hice un fotolibro, cuando se habla de fotolibro, en el año 98, y más o menos quise seguir imitando a un libro que hizo Bernard Plosy, por el que me hice yo mi amigo de él, que se llama Noir Soleil. Me enamoré de ese libro y hice mi propio libro siguiendo las pautas como fotógrafo, en blanco y negro y tal, con ese tipo de lectura que él hacía, por supuesto. No tenía que ver nada, pero en España es que tiene mucha escuela ese señor, y me parece que muy bien, ¿no?, que hayamos entendido lo que hace. Grupos. Os voy a decir una cosa que os vais a quedar alucinados, y esto no es una mentira. Esta foto, que es una foto que yo compré no sé dónde, en Estados Unidos, sí, esta la compré en Nueva York, sí. Este rostro de este chico, que hay aquí, y se estudió toda la foto entera, pero este rostro, cuando se hicieron las monedas del euro, me pidieron imágenes,
una persona que trabaja en el Banco de España contactó conmigo porque quería proponer imágenes bueno, se reunieron todos los países para que fuesen en los sellos, ¿no? Y le enseñé muchas fotos y esta foto y ese rostro estuvo hasta la final para formar parte de... Es una foto pequeña que me costó yo qué sé, nada. Para formar parte de los billetes. No se buscaba una persona que englobase yo no sé lo que fue, yo no estaba en esa reunión, pero el caso es que se la llevó, la ampliamos de 1000 formas, le hizo carpetas y estudió muchas, pero esa llegó como hasta el final y él estaba emocionado por querer sacar esa foto para que fuese parte. Y no es de un gran fotógrafo, es de nadie, de una foto pues sencilla de un grupo de trabajadores que estaban ahí, y aparte no eran ni europeos, pero bueno, todos americanos, casi todos son europeos. Es que es una maravilla, de verdad, es que esto, es que aquí te cuento, de verdad, si me dais una beca y me dejáis 20 días, os escribo una novela, pero una novela bestseller sobre esta fotografía. Pero que ya la tengo en la cabeza, es que la acabo de ver ahora mismo, digo, no la he escrito todavía. Y no digamos esta. Y bueno, esta, ¿estáis viendo lo que yo veo? Aquí hay un rostro. El ojo. ¿No veis? Es el diablo, a veces se meten, son fantasmagorías que a veces se cuelan por la lente y que sale el fantasma que había. ¿No veis? Esto ocurría, esto se hacía a veces cuando... Esto puede ser una superposición de que hubo una foto anterior o a veces ocurre, en este caso me imagino que sería algo que no se buscó, que estaba la toma anterior o que se ha metido ese fantasma, cada uno es lo que quiera. O a veces se metía también porque alguien había desaparecido. Se había desaparecido, se había ido ya. Los números. Bien, ahora vais a ver después las últimas fotos, no vais a ir aquí hasta las 12 de la noche, lo siento. Van a traer ahora un tentempié vegano, por supuesto, porque nosotros ya no nos alimentamos de esas cosas con sangre. Esta foto, me fascinó mucho esta foto, el 1, 2 y el 3, y de aquí tengo otro de los proyectos locos dentro de la colección de esos 300 capítulos que parten de una fotografía que todos conoceréis porque es la foto más emblemática de August Sander, que son los 3 caminantes que van con su gorro en un domingo, en los años 30, por un camino en Alemania, ¿no? Colecciono fotos de 3 personas, de 3 hombres. De 3 hombres, a ser posible, mirando a la cámara, a ser posible sabiendo que están siendo fotografiados, ¿no? Y quiero hacer ese libro ya, poner la portada de la otra y hacer esa historia, ¿no?, de los 3. O los 2. El amor es otro de los temas principales de la fotografía. El amor de diversas... El amor, las parejas, las relaciones, es mirar esta y mirar ellos en el espejo. Sí. No es tan difícil que aparezcan joyas que son únicas en cualquier lugar. Sé que las tenéis en vuestra casa. Un flash se puede convertir en una joya dentro de un flash. Mirad qué belleza, ¿no? Esa mano. Transmite esta fotografía el momento y la felicidad que a lo mejor luego se mataron, pero... Y todos queréis ver esta, yo sabía que queríais esta, a ver, que la ampliase. Son de cera. Estas 2 monjas aquí que se iban a suicidar. Otro de los temas es la religión, cómo ha utilizado la fotografía, es alucinante. Desde trucar apariciones
bueno, ellos fotografiarse, como ellos tenían más tiempo que nunca y siempre han sido los dueños de todo, pues ellos han tenido un narcisismo muy fuerte, todos los curas ahí. Es otro de los subtemas que tengo entre esos 300. Pero bueno, las fiestas... Mi tema preferido es el agua, dentro de todo, ¿sí? Que es donde tengo una obsesión. Cómo se fotografía el agua, sobre todo en el siglo XIX. Y ahora vais a verlo con muchos ejemplos. Os digo, las comidas es otro de los temas que más me gusta, ¿no? Cómo la gente se fotografía en torno, no a las celebraciones, a las comidas. Que las celebraciones se ve por otro lado, ¿no? Y por supuesto los animales. Yo ante todo me defino más que comisario o gestor cultural o coleccionista, yo ante todo soy activista por los derechos de los animales, es lo único que me importa realmente. Pues vendería toda la colección o la regalaría porque cambiase cualquier cosa o daba todo, no me importaba poder avanzar en eso. De hecho, ahora mismo estoy preparando dentro de la colección una agenda, Capital Animal, la asociación de la que antes habló Javier, que hizo una gran exposición aquí en Valencia, sobre todo en Madrid, un gran evento, en varios sitios, en Bogotá hemos estado en varios sitios, pero todos los años, el quinto año hacemos una agenda, todos los años hacemos una agenda, lo hemos hecho con varios autores, y este año me pidieron que sacase fotos de personas con su perro, fotografías familiares. Y la tenemos ya a punto de entrar en imprenta, salen como 100 fotos de personas conviviendo con su foto de del siglo XX, casi todas, bueno, hay algunas del XIX, con sus perros. Esta aparece dentro del libro, de la agenda. Desgraciadamente, el tema animal en España tiene un género horrible, el que yo colecciono muchas fotos y las sigo comprando para destruirlas, que es el género taurino, o el género de los zoos. Son dos aberraciones que por lo menos estamos viendo que mentalmente se está avanzando mucho en el mundo para que acaben de ser dos cosas normales y entender que pues, eso es lo que es la aberración de un zoo y, por supuesto, espero que no haya aquí ningún taurino, porque realmente no le quiero hablar. Yo cuando hay un taurino me voy de la sala. No puedo entender que una persona todavía en esta época pueda disfrutar viendo el sufrimiento de otro ser, ¿no? Lo siento, así siempre tengo que meter mi cuña, pero si no merece la pena que haya venido, ¿no? Pero es así. Desgraciadamente la caza es otro de los temas fotográficos. Aquí se hizo un reportaje, bueno, aquí no, un poquito más arriba, en Alicante, bueno, un fotógrafo de Alicante, Ricardo Casi, sacó un fotolibro de los mejores que se han hecho sobre el tema de la caza, que estuvo puesto en Capital Animal, pero curiosamente es como que fotografió el horror máximo, y yo creo que es el mejor reportaje que he visto yo de caza, y he visto cientos, y sin embargo él reniega de la parte animalista. Es una cosa curiosa, ¿no? Entras en Mauthausen y dices y te vas diciendo, bueno, es que eso es así. Las composiciones son siempre... Esto es una Polaroid. La Polaroid es otro tema alucinante que tiene una estética propia y que durante una época se vivió de una manera muy particular, ¿no? y generó también otro paso dentro de la fotografía. O esto, que es un estudio, curiosamente, nació en Madrid, luego se exportó a otros sitios. Yo tengo de Argentina y tengo de aquí de Madrid. Bretón, cuando vino a Madrid, se hizo una foto en este estudio, con esto, ¿veis? Abajo está el truco, con estos cristales que hacen que una persona parezca fotografiada por 5 partes, ¿no? Es una maravilla esto, porque no hay ningún fotógrafo que lo saque, haga y lo ponga de moda. Yo no lo voy a hacer yo, ahora mismo me estoy dando cuenta, que ahora estoy en paro, voy a hacerlo. Bueno, este es otro de los temas fascinantes, que son las casetas fotográficas dentro de las ferias, ¿no? Las casetas, o los sets estos que ponen para meter la cabecita y ponerte de mil formas, ¿no? Conocemos la foto famosa sobre este avión que tiene un avión parecido Lorca, ¿no? Y Dalí, que van juntos, pero hay en todas partes. Mirar esta travesti, qué maravilla. Es una maravilla. Yo me quedé ahora, desgraciadamente, tenía un proyecto para hacerlo en el CAF, yo trabajaba en Almería hasta ahora,
de hacer esto y ponerlo como permanente con fotos muy famosas, ¿no? Se hizo una exposición maravillosa sobre Magnum en Nueva York, que luego la trajeron aquí y jugaron eso. Entonces me digo, ¿por qué no lo hacemos con nuestras fotos? Pero se me ha quedado ahí colgado. Bueno, es que puedo ver cómo voy de tiempo. Os pido, es que no puedo acabar el libro, es que si no, voy a pasarlo muy rápido. Estos son temas que tengo que es como os digo, las fotos deterioradas. Cuando la foto le entra un hongo, cuando la foto ha sido pisoteada, cuando la foto ha sido arañada por alguien o ha sido escrita o recortada, tiene también sentido. Es la vida de esa foto, hasta ahí. Hay que mirarla como lo que es, o cuando ha tenido un objeto. Aquí ya empieza en el libro una segunda parte que sale de los álbumes familiares y empieza lo que entonces llevaba solo 2 años ya consolidando, que supuso ha supuesto mi ruina, ¿no? Porque entré ya a comprar fotos ya en subastas, fotos que me enamoraba de la imagen, o fotos porque... Y toda la culpa la tuve porque yo entonces trabajaba en el canal de Isabel II, trabajé una exposición que se llamaba Las 3 pirámides de Egipto, fotografiadas, la historia de la fotografía contada en torno a las 3 pirámides. ¿Qué ocurre? Que me fascinó tanto trabajar en esa exposición, tocar los originales, deshacerlos, ponerlos y tal, que me enamoré de algo que hasta ahora yo consideraba que era imposible de acceder económicamente a la fotografía del 19. Entonces empecé a escarbar y me di cuenta que no era posible. Un viaje a Nueva York en el 98 me encuentro en una tienda que había Photography Gallery, que estaba en el Soho, que desgraciadamente desapareció ya hace 10 años, escarbando y viendo fotos como esta que costaban a lo mejor 20, 40 euros y yo, pues como loco empecé. En ese mismo día me encuentro a un chico que estaba mirando todo lo que yo hacía, al final estuvimos hablando, era un francés, dije, que me preguntó qué es lo que hacían, tomamos un café. Y ese chico, que es uno de mis grandes amigos, se llama Olivier de Georges, un gran coleccionista ahora mismo francés, pues me introdujo en lo que es el mundo de la fotografía del 19 y siempre se lo estaré agradecido porque gracias a él no tengo un duro, pero gracias a él tengo miles de fotos del 19 que siempre adoré y que siempre entendía que yo económicamente no podía entrar. Y sí es posible, ¿no? Por supuesto, a veces he perdido la cabeza y se me ha ido, ¿no? Pero fotos como estas, ¿no? Que son estas en concreto de Sebat, un fotógrafo que estuvo en Egipto. Estas ya tienen nombre, pero bueno, no son autores muy conocidas, o esta que es de Bonfield, que está al revés, pero bueno. O encontrar fotos como estas, ¿no? Estos freaks, también del 19, esto la encontré, hay varias ferias que hacen en varios sitios, entonces yo las desconocía y gracias a él empecé a mover, incluso he estado con él vendiendo, me pongo a vender ahora a veces, pero bueno, a vender poco, me gasto lo mío. Yo solo he vendido de mis fotos, solo vendí una foto en mi vida. Yo acumulo, pero he hecho muchas cosas, incluso me he desprendido de las fotos por hacer libros, pero no las hago con sentido de verdad no tengo el sentido de que estoy comprando algo para hacer negocio y luego vender. De hecho, a veces he podido hacer negocio y todavía no lo necesito. Vendí una porque necesitaba un dinero y vendí una foto de Álvarez Bravo, de un falso Álvarez, un falso. Una foto muy secundaria de Álvarez Bravo que compré por casualidad y que me salvó unos meses. Bueno, esto voy a acabar porque si no... Ahora necesito 10 minutos antes de toda esta tontería que estoy diciendo. Esto ya está centrado en el paisaje. Bueno, estas, si veis, estos son unas albúminas de 1900 que compré del Saladar de Chile. Bueno, el libro es, a veces, cada 4 meses sale en internet, pero es imposible o a veces sale, Bien, este libro que termina, bueno, si no acabo porque necesito los 10 últimos minutos, que termina, mirar las fotos que os decía antes de Callahan, las puse al final porque estaba en esa época, me empecé a obsesionar con estas fotos. Es que me vuelven loco. Cuanto menos veo, más veo. O este juego con la cámara, ¿no? Bien, y acabé aquí. Igual que empecé con la otra foto, acabé con esta niña. Esta foto está mal es así. Esta es una foto pequeñita, de como 3, 4 centímetros. Pero te juro que no he visto una foto contemporánea que me guste tanto como me gusta esta, Sí, he visto muchas, lo digo por decir, pero que me vuelve loco y verla así en grande, es que me puedo quedar toda la noche mirando mis fotos así porque es que no me lo puedo creer,
Es que me quedo aquí, que nos apaguen la luz un ratito y nos quedamos. Bien, os cuento, ya acabo aquí. Curiosamente, yo sin saberlo, es el primer libro hecho, si algunos que vosotros sois muy de libros, muy bibliófilos, encontráis un libro anterior que hable de esta manera sobre la fotografía anónima, me lo decís, no he encontrado nada. Y me di cuenta hace 10 años que vino un señor a Casa de América a dar una charla, que es ahora mismo un súper catedrático, y entonces me presentaron y dije, no, Rafa, y me dice, ¿tú eres Rafael Doctor? Entonces él me dijo, tú sabes que tu libro lo estudiamos en México y es el primer libro, porque en México hay una pasión por la fotografía, yo cuando voy solo voy a comprar fotos, lo estudiamos como que es el libro que ha abierto la veda en la fotografía anónima. Y me di cuenta y digo, coño, pues es verdad. 2 años después no existía un precedente, yo no daba importancia. De hecho, hubo un congreso sobre fotografía anónima hace poco en Huesca y ni me invitaron. Me parece igual, me da igual. Pero bueno, que me hace mucha gracia. Allí en México me estudié, en México, Pero me hace gracia porque después vino la locura por este tipo de libros. El MoMA hizo una exposición 2 años después, en el 2002, que hay un libro publicado en Twin Palm. El libro se llama Otras imágenes, Other Pictures. En inglés es maravilloso. Esta es un libro genial, pero que por página, por foto. Y en MoMA lo que quiso venir a decir es poner en valor las fotografías que no tienen. Lo mismo que digo yo aquí. Es decir, miremos también a la gente que no tiene firma, ampliemos nuestro espectro. No nos quedemos con lo que hemos dicho, que es lo válido y lo que no es válido. ¿Por qué renunciar si tenemos el campo? Porque solo nos quedamos con el jardín. Es que no tiene sentido y para mí esto es el campo, ¿no? Y yo vivo, por eso, esa pasión de esa manera, ¿no? Me hizo mucha gracia porque es verdad, no existe, es el primer libro de fotografía anónima y ahora mismo yo, que colecciono este tipo de libros, os digo de verdad que tendré como 60 o 70 libros todos publicados después. Unos que se centran en cosas concretas, otros que se centran en álbumes, que sacan la estética del propio álbum. Y yo tengo unos 200 álbumes dentro de la colección, y otros, que digo, libros que hablan del álbum como objeto en sí a tener en valor, no solo la fotografía, otros que hablan, pues eso, de el perro, otros que hablan de ciertos temas que algunos yo también tengo recuperados. De hecho, hay uno sobre esa sombra que yo llevo coleccionando siempre, la sombra del fotógrafo, hay libros sobre eso. Han salido de todo desde entonces, solo utilizando las fotografías anónimas. La fotografía. Y de hecho ahora mismo en Francia ha nacido una sociedad que se dedica a ponerla y que va editando varios libros. ¿Vosotros la conocéis? Están en... El año pasado los conocí y se quedaron también alucinados, diciendo, ¿tú eres Rafael Doctor? Y yo me quedé alucinado porque yo no, por supuesto no me lo doy de nada, pero ellos el libro lo tienen como una joya, ¿no? Y ellos están haciendo libros temáticos de ciertas cosas, que si las enfermedades, que si no sé qué, que si tal, que lo mismo que yo estoy haciendo. Es un juego compartido. Es decir, esto no nos pertenece a nadie. Yo no vengo aquí a decir, esta es mi historia. Es la historia de que cada uno juegue la suya y si nos repetimos, nos repetimos. Porque no estamos trabajando con los mismos preceptos que trabaja el mercado del arte o el mercado del ego artístico. Estamos trabajando con el juego infantil de jugar a los cromos, de emocionarnos con lo que no tiene un valor económico, que es importante porque desgraciadamente a todo en nuestra vida siempre tenemos esa ventanilla que nos impone este mundo capitalista y vamos a disfrutar de esa manera infantil. ¿Por qué no? Yo me quedo ahí. Voy a acabar con esto y ahora voy a poner música en todo, porque hablé de esto y ver que sonaba tan bien. Mi conferencia esa no era mi conferencia. Mi conferencia era esta, iba a hablar sobre estas fotos que ahora vais a ver. Ay, no. Vale, estaba ya aquí. Un segundo. Ay. ¿Qué hace esto aquí? Vamos. Un momento, os pido un segundo nada más, que tengo que poner el YouTube. Esto está improvisado, cambia la conferencia, os lo juro. Pero es que he visto esto y me he emocionado.
Ahora sí que ya no voy a hablar, así que pues, si podéis apagar todas las luces y dar un poquito más volumen. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Juanma? Ah, Juanfer, gracias. Vale.
You find your demons your best friend, and we all get it in the end. Pero con esto. Hay más, pero paro ahí. Estas eran las fotos que tenía pensado para ir hablando, construir el relato que yo tenía pensado, pero me he quedado impresionado con la pantalla y digo, yo voy a jugar a hacer espectáculo, ¿no? Por eso me he puesto esto que lo utilicé también para una vez que mostré la hice pero con 2 imágenes y he vuelto a recurrir a esa canción, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que este final un poco a lo Cinema Paradiso, ¿no? Que tiene ese sabor a los besos robados, a esa imagen final de lo robado, de lo oculto, ¿no? Precioso. Solo decir 2 cosas, que durante la conferencia he podido comprar tu libro para la biblioteca del CENDEAC, que no lo teníamos, ¿no? 45 huracos he pagado, que me parece poco. 45, pues no está mal, a veces sale más y a veces sale a 10, ¿sí? Para el libro, me imagino que ya a partir de la semana que viene nos llegará y lo podréis consultar. Joder, ¿no? qué bien. Nada, muchísimas gracias por tu Deciros que hay otro segundo libro, 2 años después hice, jugando con esto que os digo, que cada imagen es una semilla inmensa de cualquier lectura que le queramos hacer, publiqué otro libro que se llama Historias de la fotografía, Historias de las fotografías. Ese libro son relatos de 20 personas que van, pues 10 son artistas plásticos o fotógrafos y 10 personas de la literatura, pues está desde, pues no sé, desde Soledad Puertolas a Juan Madrid, dentro de la literatura, dentro de la fotografía, pues, o del arte está pues Marina Núñez, Alberto García Lís, más gente, cada uno escribiendo un cuento sobre una fotografía. Yo les hice un juego, seleccioné 40 fotos, que no están aquí, otras 40, y a todos les di fotocopias en color de esas fotos, luego les di las originales, pues iba con uno, pero se quedaban con la fotocopia, para hacer un cuento. Entonces podían elegir esos 20 la foto que quisiesen. De hecho, hay 3 que eligieron la misma. Entonces, son 3 cuentos. Entonces, está la foto. Es un libro muy, muy bonito, de estos que se pegan las fotos
está bien, muy bien editado, y bueno, pues de los que estén como cromos, como si fuese la foto pegada como cromo, y era demostrar eso, que cada foto es lo que cada uno quiera ver y que cada una de esas imágenes puede traer detrás una película entera o lo que quieras, como el universo, si quieres. No sé si alguien quiere preguntar algo, es un poquito tarde, pero bueno, siempre... Como no preguntéis algo, después de todas las tonterías que he dicho, me digáis algo, que me voy ahora mismo corriendo O si y queréis, deprimido. pasamos directamente al modo cerveza o... No, aquí algo, pues si no, que me quedo fatal, ¿eh? Digan lo que quieran, por favor, pregúntenme lo que quieran. ¿Cómo se va a seguir haciendo este trabajo en la era de Instagram y demás? A mí la fotografía a partir de los años 80, que es predigital, ya no me interesa. No sé por qué. Si da porque los hacía, o no le veo la magia que le encuentro al mundo que a lo mejor yo no conozco. Sí, llegó hasta los 70, pero casi, de verdad, desde los 90 yo me dan álbumes y los dejo un poco aparte, no los miro, no sé por qué. Yo lo que colecciono no son imágenes, sino el soporte de la imagen, ¿eh? Con eso podríamos, ahora mismo todos somos coleccionistas, coges 1 millón y está bien. Tenemos todo Instagram con miles de millones de fotos y las tenemos, las podemos imprimir, lo que queramos. Yo lo que adoro que una imagen tenga un soporte, ¿no? Igual que me gusta que un libro tenga un soporte, que un disco tenga un soporte. Para mí no solo es... Yo soy muy antiguo, no me importa, pero quiero que cada cosa... Vivo en un estado físico y sé que la creación es una abstracción y que es lo que nosotros queramos ver. Esto solo sería papel triturado, quiero decir, algo triturado, y es lo que nosotros veamos, pero yo me crié y he nacido con ese amor al objeto y me gusta que todo tenga un objeto. Por eso ahora mismo es un horror, porque menos mal que para los artistas salvan el tema de los fotolibros y los libros y tal, pero tener fotografías, ahora mismo sí estamos perdiendo los álbumes la mayoría, yo el primero, quiero decir, las fotos de ayer las pierdo en una memoria de otro y tal, es otra cosa, pero es que estamos acelerados y en ese aceleré, mira, el otro día perdí el carnet de conducir, el no sé qué, pues vamos acelerados por todos los lados, es que no, ¿qué te voy a decir? No tenemos tiempo ni para hacernos una foto en condiciones, nos hacemos millones pero ninguna en condiciones, o sí, tampoco es que están mal, son maravillosas las de Instagram, pero no tienen la magia que tienen. Estos papeles, por ejemplo, aquí que vemos, aquí hay que oír 100 fotos, no lo sé, o 200 de estos, que es mi gran especialidad, la foto de carne, la que más me gusta. Pues cada una, tengo esta misma foto pero fotografiada por detrás. Cada una tiene un papel distinto, hecho en un sitio distinto, tiene una textura distinta. Cada época, aparte, unas tienen un soporte de cartón, otras tienen... Cada una huele de una forma distinta, cada una llega de una manera distinta. Aquí todo llega por el mismo lugar, por la misma pantalla. No. Como esto es un juego, pues yo quiero que el juego tenga más... es que las cosas fáciles son un horror. En el mundo todo lo fácil, de verdad, es lo peor. Para mí. Y entonces esto es la gracia de... He buscado, por eso incluso yo casi en internet casi no compro. Prefiero jugar a que no existe eso para comprar, aunque se encuentra en muchos sitios, a veces sí que he comprado, pero prefiero ese hecho de voy a encontrar. De hecho, yo las ciudades del mundo, pues mucha gente yo siempre, cuando he viajado mucho, porque ahora no me gusta viajar, las he conocido buscando esto, buscando dónde podía encontrar esto. Entonces era lo que me daba mis caminos se hacían pues con esta pasión. Sí. No, que le escribí un cuento y eso es lo que dio origen al segundo libro de los cuentos, el de historias de las fotografías. Ese cuento, y yo de hecho en aquella época en el mundo del arte hay un género literario que es el peor, para mí el peor, y que lo tengo que hacer, que es el de los textos de catálogos. Barthes decía que era el subgénero de los subgéneros, el que ya no. Y yo, como he tenido que escribir mucho, pues la mayoría, hasta hace poco, bueno, el último lo escribí el año pasado, le he escrito cuentos para contar las historias, jugando a ese cuento, a esa historia que Estrella empezó a hacer, que ya lo había hecho con un catálogo de Moraza, pues yo le seguí la historia y tengo como escritos como 40 cuentos en catálogos, que me gustan mucho algunos, y estoy pensando a veces reeditar los cuentos, ¿no? Porque es una forma de contar las cosas desde otro punto de vista, no solo contar una foto anónima, también puedes contar la obra de un autor desde tu propia ficción y desde tu propia fantasía o desde tu propia imaginación. Buscar un mundo paralelo para entender el mundo que tú estás construyendo a través de tu creación plástica, ¿no? Es lo que... Muchas gracias.
Yo bueno, estaba observando mientras mostrabas todas las fotos ahora al final. Prácticamente en casi todas hay la presencia de un ser humano y siempre hay una persona de alguien. Pero estuve contento que a un punto ya se veían fotos simplemente de paisajes o de edificios donde ya la presencia humana desaparecía. Y entonces, no sé. El libro, he parado aquí, cuando ha empezado en la parte de paisaje lo ha pasado rápida dentro del libro, Sí. toda la parte del final. Me interesa igual, incluso, ya te digo que tengo temas que estoy trabajando, el tema que más me interesa es la fotografía del agua, la fotografía, cuando la gente fotografía agua por agua, sin personas incluso. Y aquí hay varias páginas, capítulos de que están sin presencia humana. Y entonces Pero de hecho, la presencia humana le da un algo diferente a la fotografía o no. Eso para ti, para mí unas cosas y para ti otras. Claro. A mí me gustan los rostros sencillos que están dentro de esto. Esto me fascina. Quiero decir, yo no puedo dar una clase sobre esto. Yo puedo compartir la pasión o la forma que yo tengo que hacer. Esa pregunta te la tienes que responder tú. Es que, ¿cómo te voy a decir yo si un rostro o un paisaje? Eso cada uno. Yo vengo a decir que cada uno mire como quiera, que cada uno se invente su propia historia de la fotografía y su propia historia del mundo. Porque aquí es evidente que se puede inventar una historia que no se pueda ser escrita. Es lo que me interesa. Entonces, esa respuesta, pues, eres tú quien tienes que decírtela, que si te interesa el rostro, te interesa el paisaje o te interesa algunas cosas. Por supuesto, hay temas que a mí no me interesan nada y que no lo fotografía. Mira, lo he dicho, no solo temas, sino tiempos. Llega un momento que a los años 80 ya no me interesa y que no lo miro. No sé por qué. Bueno, solo quería contar una cosita, y a lo mejor ya para acabar y tomar la cerveza, es que mi padre, que ya murió también, una vez que le preguntamos, papá, ¿cuántos amigos teníais? Porque en las fotos siempre aparecía con muchísima gente, ¿no? Las fotos de grupos. Y él nos dijo, no los conocía de nada, no eran amigos míos, era para abaratar, ¿no? Porque el cliché se pagaba, entonces se juntaba gente desconocida para hacerse una foto con un fotógrafo de estos callejeros, ¿no? Siempre mucha gente, ¿no? Bueno, hoy ha pasado un poco esto, que nos hemos juntado aquí bastante gente gracias a la fotografía y gracias a la pasión que ha puesto Rafa en su conferencia. Entonces esto es bonito, espero que nos juntemos el día 5 en la Filmoteca, porque no va a ser aquí, sino va a ser en la Filmoteca la próxima cita de Contar el Tiempo. Y con esto, bueno, pido un abrazo para Rafa, porque yo creo que lo ha dado todo, ¿no? Ha preparado una conferencia que no ha dado y ha dado una segunda que ha sido Sí, me ha gustado más maravillosa. esta, por el otro iba a ser hablar de todos estos temas, y hablando sobre todo, era por temas, y entre otras cosas. Pero bueno, Hoy yo ha estoy hablado, encantado de... incluso cuando has estado Yo ahora, parado, a partir de ahora, solo quiero dar conferencias en cines, si no, no me vale. Ya después de esto, es que yo, en serio que me lo llevo, ¿eh? Gracias a todos. Gracias, sí.